Capítulo 4. Una lección acerca de la justicia y la gracia. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Romanos 9:14. ¿Alguna vez ha pensado en el fuerte contraste entre Judas Iscariote y el ladrón en la cruz? Uno era un discípulo cercano de Jesucristo e invirtió 3 años de su vida en la mejor y más intensa instrucción religiosa disponible en cualquier lugar. Sin embargo, perdió su alma para siempre. El otro era un endurecido criminal de toda la vida que todavía se burlaba de todo lo santo mientras moría por sus crímenes. Pero él fue directamente al paraíso para siempre. La diferencia entre estos dos hombres no podría ser más pronunciada ni podían finalizar las historias de sus vidas de manera más sorprendente. Judas era un discípulo de Cristo en el círculo más cercano de los 12. Predicó, evangelizó, ministró e incluso se le dio poder de sanar enfermedades. Lucas 9:1. Parecía un modelo de discípulo. Cuando Jesús predijo que uno de los 12 lo traicionaría, nadie señaló con sospecha a Judas. Confiaban tanto en él que los otros discípulos lo habían hecho su tesorero. Juan 13:29. Ellos evidentemente no vieron nada en su carácter o actitud que pareciera cuestionable, mucho menos diabólico, pero él traicionó a Cristo, puso fin a su propia vida miserable mediante el suicidio y entró en la condenación eterna cargado de culpa horrible. Las palabras de Cristo acerca de él en Marcos 14:21 son escalofriantes. Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. El ladrón en la cruz, por el contrario, era un criminal de carrera, un malhechor lo bastante peligroso que había sido condenado a morir en la forma más lenta y más dolorosa de pena capital conocida. Se le llama un ladrón en Mateo 27:38 usando una palabra griega que significa un bandido o un salteador de caminos. Él estaba siendo crucificado con un compañero. Ambos fueron originalmente programados para ser ejecutados junto con Barrabás, un insurrecto y asesino. Lucas 23:19. Todo eso indica que él era parte de una pandilla de despiadados rufianes que robaban con violencia y vivían sin ley, sino según sus propias pasiones. Él era claramente despiadado, miserable y agresivo, ya que en las primeras horas de la crucifixión, tanto él como su compañero de delitos se burlaron y maldijeron a Jesús junto con la multitud. Mateo 27:44. Pero viendo ese ladrón a Jesús morir en silencio, angustiado, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Isaías 53:7. El criminal endurecido tuvo un notable cambio de último minuto de corazón. Literalmente en los últimos instantes de su miserable vida terrenal confesó su pecado. Lucas 23:41. Pronunció una sencilla oración. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Versículo 42. Y entró ese mismo día en el paraíso. Versículo 43. Vestido de justicia perfecta, sin toda su pesada culpa y completamente pagada por Cristo. Los que piensan que el cielo es una recompensa por hacer el bien podrían protestar que esto era lanzar la justicia por la ventana. El ladrón no había hecho absolutamente nada para merecer el cielo. Si es posible perdonar a un hombre de forma tan completa en los últimos momentos de una vida miserable, llena de grave pecado, ¿no sería también adecuado para que un acto de traición como el de Judas fuera cancelado o mitigado sobre la base de cualquier buena obra que había hecho mientras siguió a Cristo por 3 años? Las personas de vez en cuando plantean cuestiones por el estilo. La Internet está llena de comentarios y artículos que dan a entender que Judas fue tratado injustamente o juzgado con demasiada severidad. El propio Judas parecía ser la clase de persona que se mantiene al tanto de tales asuntos. Por ejemplo, él protestó cuando María ungió los pies de Jesús con un perfume costoso. Él conocía el valor exacto del ungüento igual a un año de salario y se quejó. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Juan 12:5. Sin duda, también habría pensado que la gracia que Jesús mostró al ladrón era demasiado exagerada. Las personas que han dedicado sus vidas a la religión a veces parecen resentirse cuando Dios se acerca y bondadosamente redime a alguien a quien ellas consideran indigno del favor divino.
Lo que necesitamos tener en cuenta es que todas las personas son totalmente indignas, nadie merece el favor de Dios, todos somos pecadores culpables que merecemos nada más que la condenación. Nadie que ha pecado tiene derecho a alguna justa reclamación de la bondad de Dios. En cambio, Dios tiene todo el derecho de mostrar misericordia y compasión a quien Él quiera. Éxodo 33:19. Por otra parte, cuando Él muestra misericordia, siempre lo hace en rica abundancia, como le dijo a Moisés, Él es Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. 34, 6 al 7. Las personas que protestan que Dios es injusto cuando Él muestra la gracia a las personas que menos se la merecen, simplemente no entienden el principio de la gracia. La justicia plena significaría la muerte inmediata de todos los pecadores, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. La verdad es que realmente no queremos lo que es justo. Todos necesitamos con urgencia la gracia y la misericordia. Por otro lado, la gracia no es injusta, porque Cristo hizo plena expiación por los pecados de aquellos que confían en Él, y de esta manera volvió la justicia a su favor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9, énfasis añadido. Debido a que Cristo tomó sobre sí mismo el castigo del pecado, Dios puede justificar a pecadores creyentes, incluso pecadores notorios como el ladrón en la cruz, sin comprometer su propia justicia. Él sea a la vez el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3:26. Si Dios muestra misericordia a un vil ladrón en sus estertores de muerte, al tiempo que condena a alguien con una trayectoria religiosa como Judas, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Romanos 9:14. Dios, de quien quiere, tiene misericordia. Versículo 18. La misericordia de Dios nunca se debe considerar como una recompensa por las buenas obras. El cielo no es un premio para las personas que se lo merecen. Dios justifica al impío. Romanos 4:5. La gracia es, por definición, inmerecida, pero no es injusta. No trate de someter la gracia de Dios a las nociones infantiles sobre el juego limpio y la equidad. Nadie puede reclamarle algo a la misericordia de Dios. Él es perfectamente libre para dispensar su gracia como le parezca adecuado. Así le dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Romanos 9:15. En Mateo 20 del 1 al 15, Jesús narra una parábola que ilustra estos principios. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo, y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno?
Tal como todas las parábolas, esta tiene como objetivo enseñar una profunda verdad espiritual. Jesús no está considerando leyes justas de trabajo, salario mínimo, equidad en nuestras relaciones comerciales o cualquier otro principio terrenal. Él está describiendo cómo funciona la gracia en la esfera donde gobierna Dios. Esta parábola pertenece al ministerio tardío de Cristo. Cuando él estaba ministrando en Perea, al este del río Jordán, frente a Jericó, esta fue la misma región en la que el ministerio de Juan el Bautista había florecido. Jesús se había retirado allí después de que algunos jefes de los fariseos trataron de prenderle. Juan 10 del 39 al 40. Las semanas que pasó en Perea fueron de las más fructíferas de su ministerio terrenal. La zona era un desierto estéril, pero una multitud vino a escuchar a Jesús de toda Galilea y Judea, y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Versículos 41 al 42. La parábola. La parábola de la viña nos presenta a un hombre padre de familia. La palabra en el texto griego es oikodespotes, de oikos, que significa casa, y despotes, que significa gobernante. Cuando este señor de la casa pregunta: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío?, indica que el dinero que se pagó a los trabajadores pertenecía a él. Mateo 20:15. El versículo 8 lo llama el señor de la viña, y que era una finca de tamaño considerable para requerir tantos trabajadores para ayudar con la cosecha. Así que este era un hombre de gran influencia y riqueza. Las multitudes, escuchando a Jesús, estaban muy familiarizadas con los viñedos. Vastas regiones de Israel estaban cubiertas de vides bien ordenadas que crecían en terrazas. La tierra de Israel tiene dos tipos de tierras agrícolas: llanuras y laderas de montañas. Las mesetas y áreas planas extensas eran utilizadas para el cultivo de granos o el pastoreo de ganado, y las laderas más empinadas eran hábilmente preparadas en terrazas para la plantación de viñedos. Este era un trabajo difícil porque las terrazas tenían que ser afirmadas con piedras que había que llevar y colocar en su lugar a mano. Cualquier tierra buena para sembrar que se requería también tenía que ser llevada por las laderas empinadas sobre los hombros de los hombres o con bestias de carga. Las uvas eran plantadas en la primavera y podadas durante el verano. La cosecha era una temporada muy corta, cerca del final de septiembre. La temporada de lluvias comenzaba inmediatamente después de esto, así que el tiempo de la cosecha era agitado, porque la cosecha tenía que recogerse antes de que llegaran las lluvias. El propietario necesita ayuda adicional durante la cosecha, por lo tanto, se fue al mercado para contratar a jornaleros. Este era el lugar más público en el pueblo y servía de lugar de reunión para los trabajadores cuya única esperanza de empleo era el trabajo temporal no calificado. El versículo 1 dice que el propietario de la tierra salió temprano en la mañana, sin duda antes de las 6 de la mañana, cuando comenzaba la jornada de trabajo de 12 horas. Los salarios de los jornaleros eran notoriamente más bajos que el estándar para un empleado a tiempo completo o sirviente doméstico, que era alrededor de un denario al día. El denario era una moneda romana de plata que contenía poco menos de 4 gramos de plata. Era la paga de un día típico de un soldado que servía en el ejército romano, y era un salario digno. El nombre denario deriva de una palabra latina que significa 10, debido a que el valor original de la moneda era equivalente al valor de 10 asnos. Claro que un peón común y sin habilidades especiales podría ser contratado por una pequeña fracción de esto, ya que él no estaba en posición para negociar. Si no trabajaba, tal vez no comería ese día. Además, era feroz la competencia por los puestos de trabajo temporales. El señor de la viña en la parábola de Jesús fue inusualmente generoso al ofrecerles a los jornaleros un denario completo para un día de trabajo. Era un salario honorable, mucho más de lo que los trabajadores temporales normalmente recibirían por mano de obra no especializada. Naturalmente, el grupo que comenzó temprano en la mañana estuvo de acuerdo sin discusión con los términos y se puso a trabajar. A la tercera hora, 9 a.m., el hacendado volvió al mercado. La parábola lo retrata como un hombre amable y generoso, no abusivo o aprovechador. Así que tal vez él no necesitaba a estos trabajadores adicionales, sino que sintió compasión a causa de la extrema necesidad de ellos.
Todavía había muchos en el mercado que estaban sin trabajo. Estaban allí ociosos no porque no quisieran trabajar, sino porque nadie aún los había contratado. Esta vez el propietario de la tierra no negocia ninguna cantidad específica antes de contratar a los trabajadores y los envía a su viña. Todo lo que dice es: os daré lo que sea justo. Mateo 24. Y ellos fueron. Deben haberlo conocido como un hombre de honor y le tomaron su palabra, a pesar de que los términos eran vagos. Ya con 3 horas en la jornada laboral sin perspectivas de trabajo, no estuvieron en una posición de negociación. Ellos tenían que tomar cualquier cosa que pudieran conseguir. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Versículo 5. Él continuó volviendo al mercado a intervalos regulares, al mediodía y a las 3 de la tarde, buscando a todo el que pudiera trabajar en su viña. La jornada de trabajo prácticamente había pasado cuando el versículo 6 dice que él fue una vez más cerca de la hora 11, 5 p.m. A solo una hora más en la jornada de trabajo, todavía encontró más trabajadores a la espera. Estos eran hombres persistentes que habían estado esperando todo el día. Estaban tan ansiosos por un trabajo que aún no se habían dado por vencidos. Sin duda, después de un día de infructuosa espera, estos hombres estaban totalmente desanimados, pensando que no serían capaces de proporcionar algún sustento para sus familias ese día. Una vez más, no hay que confundir la inactividad de ellos con indolencia. Cuando el dueño les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados?, ellos respondieron: porque nadie nos ha contratado. Tal vez eran mayores, más débiles o de alguna forma menos calificados para el trabajo duro en el campo. El hacendado les contrató en el acto con los mismos términos imprecisos que había utilizado con el grupo de las 9 de la mañana. Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Mateo 27. En otra parte Jesús afirma: el obrero es digno de su salario. Lucas 10:7, Primera de Timoteo 5:18. Este era un principio estricto de la ley de Moisés: no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Levítico 19:13. Esta regla se aplicaba en particular a los pobres y jornaleros. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Deuteronomio 24 del 14 al 15. Este hacendado era un hombre honorable, fiel a los preceptos de la ley de Dios, y cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Mateo 28, énfasis añadido. Es significativo que le dio instrucciones al mayordomo para que pagara a los trabajadores en orden inverso. El contexto inmediato indica que esta es la clave para entender el significado de la parábola, y en breve veremos por qué. Pero por ahora observe que los hombres en el frente de la línea habían trabajado solo una hora. Los que estaban al final de la línea habían trabajado 12. Sin embargo, al mayordomo comenzar a distribuir la paga, los que habían trabajado por menos tiempo recibieron cada uno un denario. Ellos recibieron el salario de un día completo en la escala salarial de un soldado a cambio de solo una hora de mano de obra no calificada. Deben de haberse sentido extremadamente agradecidos por la generosidad del dueño de la viña. Sin duda, los hombres al final de la fila se les estarían haciendo la boca agua. Según sus cálculos, el propietario de la viña se había comprometido a pagar un denario la hora. Deben haber asumido que en el momento en que llegaran a ellos iban a recibir 12 días de salario. Hay una elipsis en este punto de la narración de la historia de Jesús. Él no describe en realidad cómo se les pagó a los grupos de las 3, el mediodía y las 9 de la mañana, pero la implicación clara es que también recibieron cada uno un denario. Los versículos 10 al 12 continúan: al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. ¿Es esto justo? ¿Qué les había prometido darles el hacendado? Un denario al día. Mateo 22.
No solo era que un salario justo, era inusualmente generoso para trabajadores de salario mínimo. Esto es lo que felizmente acordaron. Sin embargo, estaban resentidos contra el dueño. La palabra traducida murmuraban en el texto griego es egogusón. Es onomatopéyica. La palabra misma forma un sonido que evoca su significado. Suena como una denuncia o queja. Ellos murmuraban en voz baja, quejándose de la paga que recibieron. Cuando el propietario de la tierra oyó la queja, le contestó a uno de ellos: Amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Mateo 20 del 13 al 15. La expresión tienes tú envidia habla de los celos, pero seamos sinceros, los celos son un aspecto intrínseco de la naturaleza humana caída. Casi todo el mundo en el final de esta fila de pago probablemente habría sentido un poco de resentimiento. Después de todo, estos hombres habían trabajado las 12 horas del día, la mayor parte bajo el calor del sol, mientras que los trabajadores contratados a las 5 de la tarde comenzaron a trabajar bajo una brisa fresca en el crepúsculo y trabajaron solo una hora. Pero no podemos perder de vista el hecho de que cuando se contrató al grupo de las 6 de la mañana, ellos estuvieron muy contentos con la oferta de un denario al día. Ellos comenzaron la jornada de trabajo de muy buen humor, encantados de que el propietario de la tierra fuera extremadamente generoso con ellos. Él les estaba ofreciendo más del salario que razonablemente podían esperar. ¿Qué ha cambiado el estado de ánimo de ellos tan drásticamente? Solo que alguien menos merecedor, o así lo creían, era tratado con más generosidad. Al instante se sintieron maltratados, envidiando la buena suerte de la otra persona. Toda la actitud de ellos cambió. No podían soportar la idea que otros trabajadores recibieran el mismo salario sin trabajar tan duro como ellos lo hicieron. De repente, la gratitud y admiración de ellos por la generosidad extrema del hacendado dieron paso al amargo resentimiento. Los obreros de la hora undécima, por supuesto, estaban en éxtasis. Ellos entendieron mejor que nadie cuán gentilmente habían sido tratados. Lucas 7, 40 al 48. El proverbio. Ahora mire el contexto inmediato de esta parábola y note que tanto el prólogo como el epílogo son un simple proverbio, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Mateo 19:30. La separación entre Mateo capítulo 19 y 20 es una interrupción artificial. El último versículo del capítulo 19 en realidad introduce la parábola que sigue. Entonces, el mismo proverbio se repite al final de la parábola. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Mateo 20:16. Un eco del refrán también se encuentra en la parábola en sí, en esa frase clave en Mateo 28, donde el dueño instruye al mayordomo cómo pagar a los trabajadores sus salarios, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Jesús utilizó variaciones de este mismo proverbio en otras ocasiones. La encontramos, por ejemplo, en Lucas 13:30, y he aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros, y en Marcos 10:31, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. El proverbio es también una especie de enigma. ¿Qué significa? No está diciendo exactamente lo mismo que Marcos 9:35. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. O en Marcos 10:43 al 44, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Estos versículos realzan la humildad y el sacrificio. Son imperativos, mandatos que nos dan instrucciones para ser siervos humildes en lugar de buscar protagonismo y poder. Pero el proverbio que aparece en esta parábola está en indicativo, una simple declaración de un hecho. Los primeros serán postreros y los postreros primeros. ¿Qué significa esto y cómo funciona? En una carrera a pie, por ejemplo, la única manera de que los últimos sean los primeros y los primeros sean últimos es que todo el mundo termine la carrera al mismo tiempo. Si todo el mundo cruza la línea de la meta exactamente en el mismo instante, los primeros son últimos
y los últimos son los primeros. Todo el mundo termina empatado. Esta, por supuesto, es precisamente el asunto que Jesús estaba mostrando en la parábola. Los contratados primero y los últimos, todos obtuvieron exactamente el mismo salario. Todos ellos, desde el primero hasta el último, tuvieron todos los beneficios de la generosidad del propietario de la tierra a partes iguales. ¿Qué lección espiritual se encuentra en esta historia? El punto. La lección es muy simple. La historia es un cuadro preciso de la soberana gracia salvadora de Dios. Ya que los pecadores son completamente indignos y las riquezas de la gracia de Dios son inagotables, todos los creyentes reciben una cuota infinita y eterna de su misericordia y bondad, aunque nadie realmente se lo merece, en quien todos tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. Él nos resucitó juntos y asimismo nos hizo sentar juntos en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 2:6-7. Esto habla de todos los que son redimidos. Es la buena voluntad del Padre darles el reino. Lucas 12:32. A todos ellos y en igual abundancia. El ladrón moribundo que se arrepintió en sus últimos momentos entró en el paraíso, donde está disfrutando de la vida eterna y la comunión eterna con Cristo, lo mismo que Pedro, Jacobo y Juan, quienes literalmente dieron sus vidas en servicio del Salvador. El propietario de la tierra en la parábola representa a Dios. El viñedo es el reino, la esfera del gobierno de Dios. Los trabajadores son los creyentes, personas que entran en el servicio del Rey. El día de trabajo es su vida. La noche es la eternidad. El mayordomo, tal vez, representa a Jesucristo, a quien le ha sido todo el juicio. El denario representa la vida eterna. Advertencia. Esta paga no es algo que los trabajadores se han ganado, no se les da a ellos como un salario mínimo en un intercambio justo por el trabajo realizado. Es demasiado para eso. Más bien, esta representa un don de gracia, un don espléndido que supera la mejor recompensa que jamás podría merecer cualquier día de trabajo. Así que este es el punto. Si usted es un creyente genuino, recibirá todos los beneficios de la gracia inconmensurable de Dios, al igual que todos los demás en el reino de Dios. Su lugar en el cielo no es un tiempo compartido donde el acceso se determina por cuánto tiempo pasó haciendo la obra del Señor. Las bendiciones de la redención no se reparten en cuotas sobre la base de los logros personales. El perdón no se mide por el peso de nuestras buenas acciones en contra de nuestros pecados, ni es parcialmente retenido si hemos pecado demasiado tiempo o demasiado mal. Todo el que entra en el reino recibe la abundancia plena de la gracia, la misericordia y el perdón de Dios. Esto es verdad, no importa el tiempo que haya trabajado en el reino de Dios. Esto es verdad, sin importar lo difícil o lo fácil que sean sus circunstancias. Es cierto, si su servicio fue mínimo o máximo, si muere como un mártir en la flor de la vida o lleva una vida bastante tranquila y muere de viejo, es verdad si viene a Cristo en la adolescencia o si se arrepiente verdaderamente de sus pecados al final de una vida libertina. Cuando esta vida terrenal termina, si usted es un creyente, va a estar con Cristo, al igual que el ladrón en la cruz, Lucas 23:43, al igual que el apóstol Pablo, 2 de Corintios 5:8, y al igual que cualquier otro santo que ha muerto desde entonces. El cielo no es una recompensa por el servicio durante mucho tiempo o por el trabajo duro. Algunas personas sirven a Cristo toda su vida y otras por un tiempo muy corto. Todos nosotros entramos en la misma vida eterna. Todos vamos a recibir las mismas bendiciones espirituales en el cielo. Si esto parece poco equitativo, recuerde que es mucho más de lo que cualquiera de nosotros se merece. Los beneficios del reino son los mismos para todo el mundo, porque en el primer lugar somos redimidos solo por la gracia de Dios y nada más. Esta es realmente una buena noticia para usted y para mí. Nosotros no tenemos que ganarnos nuestro camino al reino. El cielo no se basa en nuestros méritos. El propósito. ¿Por qué Jesús ideó esta parábola en este contexto? Los sucesos que Mateo relata antes y después de la parábola responden esta pregunta.
Nuestro Señor presentó esta analogía principalmente para el beneficio de sus 12 discípulos inmediatamente después de su conversación con el joven rico. Este joven con gran riqueza e influencia había llegado hasta Jesús para preguntarle: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Mateo 19:16. Él posiblemente pensaba que sería alabado porque claramente creía que había cumplido todos los deberes espirituales y que su vida estaba en orden. Ciertamente parecía un prospecto evangelístico prometedor. Pero en lugar de simplemente darle las buenas nuevas del Evangelio, Jesús lo retó en cuanto a su obediencia a la ley. Cuando el joven insistió: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Mateo 19:20. Jesús le dijo que vendiera todas sus posesiones, las diera a los pobres y lo siguiera. Este era un sacrificio que el joven no estaba dispuesto a hacer. Jesús, por lo tanto, mostró el hecho de que el joven rico amaba más a sus posesiones de lo que amaba a Dios o a su prójimo. En otras palabras, a pesar de que afirmó haber cumplido la totalidad de la ley de Dios, él estaba violando el primero y el segundo más grande mandamientos, Mateo 22, 37 al 40. Pero el hombre no reconocía esto. No dispuesto a enfrentar su pecado y arrepentirse, se fue triste. Mateo 19, 22. Los discípulos se sorprendieron cuando Jesús claramente parecía poner obstáculos en el camino del joven rico en vez de animarlo. Ellos estaban desconcertados. ¿Quién pues podrá ser salvo? Versículo 25. La respuesta de Jesús hace hincapié en el hecho de que la salvación es obra de Dios, no algo que algún pecador puede lograr por sí mismo. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Versículo 26. Así que los discípulos estaban pensando acerca de la imposibilidad de merecer el favor de Dios. Estaban, sin duda, examinando sus propios corazones. A diferencia del rico, de hecho, ellos habían dejado todo para seguir a Cristo, versículo 27, estaban buscando alguna garantía de Cristo mismo de que el sacrificio de ellos no era en vano. Esto es lo que promovió esta parábola. Cuando el joven rico se alejó, fue Pedro quien habló en nombre de todos los discípulos y dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Versículo 27. Los 12 eran como el grupo de las 6 de la mañana en la parábola. Ellos fueron los primeros que Jesús llamó al inicio de su ministerio. Habían estado trabajando a través del calor del día por mucho más de 12 horas. Ya había pasado casi 3 años. Habían renunciado a sus hogares, trabajos y relaciones para servir a Cristo. Con la única excepción de Judas, ellos sin duda amaban a Jesús. Todos ellos darían sus vidas por causa del Evangelio. Querían saber lo que iban a recibir por su sacrificio. Sin duda, los discípulos pensaban que recibirían beneficios especiales, creían que iban a heredar el reino muy pronto y esto les entusiasmaba. Estaban muy conscientes de que Jesús era el Mesías de Israel. Ellos esperaban indiscutiblemente un reino terrenal y político con toda la gloria y la riqueza que se podrían obtener mediante el dominio mundial. Ellos eran los primeros discípulos, por lo que tenía sentido que uno de ellos se sentaría a la diestra de Jesús en el lugar de más alto honor. Esta era una visión ingenua e inmadura de la misión de Jesús y que conservaron incluso después de la resurrección, mientras que el Cristo resucitado se reunía con ellos como grupo y los prepara para el Pentecostés. Preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Hechos 1:6. Ahora que Cristo se había mostrado incluso triunfante sobre la muerte, ellos estaban esperando por fin conseguir sus coronas, tronos y lugares de honor. Al final de Mateo 19, cuando Pedro le preguntó: ¿Qué pues tendremos?, Jesús respondió abordando su sed de honor especial. Les aseguro que de hecho tendrían lugares de honor en el reino. Pero él continuó diciendo que todos en el reino serían honrados. De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos,
o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Versículo 28 al 29, énfasis añadido. Es interesante observar cuán poco efecto tuvo la lección de esta parábola en los 12 discípulos. Ellos estaban tan obsesionados con la idea de honores especiales que incluso después de que escucharon esta parábola, continuaron conspirando y compitiendo por el primer lugar. De hecho, el siguiente episodio que registra Mateo es este. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mateo 20, 20 al 21. Mateo, que por supuesto era uno de los 12, afirma: cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Versículo 24. Ellos estaban molestos porque todos ansiaban los lugares principales. Esto se convirtió en una fuente constante de disputas entre los 12. Incluso en el aposento alto, en la noche de la traición del Señor, fue Jesús quien lavó los pies de los demás, porque todos ellos deseaban ser considerados grandes y lavar los pies de alguien era un deber del más inferior de los siervos. Juan 13, del 4 al 17. Más tarde esa misma noche, justo después de que Jesús partió el pan y consagró el vino, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Lucas 22, 24. Aunque la parábola de los obreros de la viña tenía como propósito enfrentar las percepciones egoístas, envidiosas y confusas de los discípulos, tomó tiempo para que hiciera su efecto en ellos. Los principios. Aun así, la parábola está llena de principios vitales, incluso algunos, en realidad la mayoría de ellos, son verdades fundamentales del Evangelio. Se enseña, en primer lugar, que la salvación no se gana. La vida eterna es un don que Dios da por pura gracia conforme a su voluntad soberana, pero la lección más obvia de la parábola es que Dios da la misma gracia abundante a todo el que sigue a Cristo. Publicanos, rameras, mendigos y ciegos compartirán en la misma vida eterna como aquellos que han servido toda su vida, aquellos que han predicado el Evangelio a miles y aquellos que fueron martirizados por Cristo. Gracias a Dios, Él no da a ningún creyente lo que realmente se merece. Cuando lleguemos al cielo, todos vamos a vivir en la casa del Padre. Juan 14:2. Todos somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, y seremos glorificados juntamente. Romanos 8:17. Ninguno de nosotros recibirá solo una parte del cielo, todos recibiremos la totalidad plena del cielo. Otro lugar de las Escrituras sí indica que, además de plena redención del pecado y la vida eterna, habrá diferentes recompensas que el Señor se complace en dar a sus hijos por su fidelidad. En el tribunal de Cristo, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa; si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Primera de Corintios 3, 14 al 15. Así que algunos van a sufrir pérdidas y algunos serán recompensados dependiendo de la calidad perdurable de su trabajo. Sin embargo, en Apocalipsis 4, del 10 al 11, vemos en qué se convierten esas recompensas. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Las recompensas, sin embargo, no son el asunto en la parábola de los obreros de la viña. Jesús está enseñando una lección sobre la vida abundante y eterna que pertenece a todos los que lo aceptan como Señor y Salvador. El cielo en sí mismo no es una recompensa que puede ser ganada por el trabajo duro, es un don de gracia dado en plena abundancia a todos los creyentes por igual. Dios no hace acepción de personas. Hechos 10:34. Él no hace distinción entre hombres y mujeres, ricos y pobres, judíos y gentiles. Gálatas 3:28. Algunos principios secundarios importantes también se ilustran en esta parábola. Por ejemplo, podemos ver en el cuadro que es Dios quien inicia la salvación. En la parábola, el propietario salió a encontrar a los trabajadores en el mercado del mundo y los llevó a su viña.
Dios es quien busca y salva. Nuestra salvación es enteramente su obra y esta es la razón principal por la que no tenemos derecho a hacer demandas o establecer límites a lo que Él da a otra persona. Es prerrogativa de Dios y sólo de Él mostrar misericordia a quien Él quiere. Mientras tanto, Él sigue llamando a obreros a su reino. A lo largo de la historia y en todas las fases de la vida humana, Dios está llamando a personas a su reino. Es un trabajo continuo. Jesús afirmó en Juan 9:4: «Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar». Nuestra parábola ilustra lo que quiso decir. La redención continúa hasta que llegue el juicio, y ese momento se acerca. Dios llama a pecadores, no al autosuficiente. Él trae a su viña a aquellos que reconocen sus propias necesidades, no a las personas que piensan que son rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17. Los hombres reunidos en el mercado en busca de trabajo estaban desesperados, plenamente conscientes de su necesidad. Eran pobres y humildes, carentes de recursos, pidiendo trabajo en representación de los pobres en espíritu. No había nada de complacencia o satisfacción de sí mismos, sobre todo los que habían llegado al final del día y todavía no tenían nada. Este es exactamente el tipo de persona que Cristo vino a buscar y a salvar. Jesús dijo: «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Marcos 2:17. También Primera de Corintios 1:26 al 31. Dios es soberano en la manifestación externa de la salvación. ¿Por qué esperar hasta la última hora para llamar a algunos? ¿Por qué no contrató el dueño a todo el mundo en el mercado en su primer viaje allí? La parábola no revela las razones. Tampoco sabemos por qué Dios salva a las personas en diferentes etapas de la vida. Él soberanamente determina tanto cuándo como a quién va a llamar, pero todos los que son llamados saben que son necesitados y están dispuestos a trabajar, y su voluntad es el resultado, no la causa de la gracia de Dios para ellos, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Dios cumple su promesa. El propietario de la viña le dijo al primer grupo que le daría a cada uno un denario y así lo hizo. También cumplió la promesa a los que contrató más tarde. Les prometió que iba a darles lo que era justo y en lo que les dio fue más que generoso. De la misma manera, Dios nunca da menos de lo que promete y a menudo da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Efesios 3:20. Dios siempre nos da más de lo que merecemos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Santiago 1:17. Y todo lo que recibimos que no sea la condenación eterna es más de lo que merecemos. Así que no hay lugar para que los cristianos nos enojemos por la gracia de Dios hacia los demás o por pensar que de alguna manera Él nos ha defraudado. Esta misma idea está llena de blasfemia. De hecho, ese fue el espíritu del hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. Le disgustó profundamente la gracia de su padre hacia su hermano, el hijo pródigo. Dios es misericordioso y siempre debemos elogiar su gracia. La parábola de los obreros de la viña exalta maravillosamente el principio de la gracia. Mi propia respuesta a esta parábola es de profundo agradecimiento, ya que hay muchos que han sido más fieles que yo, han trabajado más duro que yo, más tiempo que yo y han padecido bajo más grandes pruebas. Quizá hay otros que han trabajado menos, por menos años, con menos diligencia, pero la gracia abunda incluso para el más grande de los pecadores, y Dios nos salva perpetuamente. Hebreos 7:25. Esto le da la gloria y que sin duda es una razón para alabarle y regocijarnos junto con todos los que han recibido esta gracia.